Somos cultura, somos legado, somos Canal Territorio. Somos Canal Territorio. Canal de bendición por TV Norte. Hay en Santa Marta un canal de bendición, un canal amigo que llenará tu corazón. Tienes con nosotros la mejor programación. Hablamos de Cristo porque somos una nación. Territorio es tu canal, canal de esperanza, tu canal de bendición. Territorio es tu canal amigo, el canal de Jesucristo. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Hola, ¿qué tal? Les habla su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, Casa de tu Papá. Estamos ubicados en la calle 9 con carrera 21, raya 18, barrio Alfonso López. Estamos esperándote, hacemos la invitación para que te acerques. Si no tienes un lugar donde congregarte, nuestro servicio los martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, escuela dominical. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Estamos hablando de lo que es la Biblia, este tiempo que es la palabra, qué significa, para qué nosotros tenemos que leer palabra, comer palabra, porque es muy importante. Quería decirle algo. Mucha gente, muchas personas se me han acercado y me han dicho, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Yo quisiera entenderla, pero yo leo y nada, no sé, no se me queda nada. Otra mentira que el enemigo haya hecho creer es que las Sagradas Escrituras no se pueden leer, no se pueden entender. Esa es una barrera, ese es un muro que hemos levantado para que no se entendiera. Entonces, hoy vamos a buscar a través de la palabra que la Biblia sí se puede entender. Que la Biblia, las Escrituras son muy claras y concisas. Decíamos que esta es una mentira, dado que las Sagradas Escrituras nos enseña explícitamente e implícitamente que podemos entenderla. Vamos a buscar unos pasajes bíblicos, usted ahí en su casa, y vamos a leer, porque ellos van a mostrar de que sí podemos entender la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere a través de estas palabras. Como primero tenemos Efesios capítulo 3, versículo 4. Y dice así, Efesios 3, 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este pasaje nos enseña explícitamente que podemos entender las Escrituras. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Se da cuenta de que cuando usted empieza a leer, usted empieza a escudriñar la palabra, usted tiene que decirle al Espíritu Santo de que le traiga esa revelación y que le muestre lo que quiere decir esa palabra. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha tenido unos malos hábitos en leer la palabra. Tal vez por eso usted no es que no la entienda, sino que no le presta mucha atención. Si usted va a leer la palabra corriendo, angustiado, desesperado, de lógico que su cerebro y su mente no va a tener la capacidad. Pero si usted va en disciplina, le doy unos consejitos prácticos. Tal vez ubica el lugar, un lugar que esté bien adecuado para leer la palabra.
su mente tiene que estar reposada y el corazón que esté dispuesto a lo que Dios quiere decirle para que usted pueda corregir. Recuerde que la palabra es para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, porque eso nos lo dejó el Señor. Número 2, en Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. ¿Qué está queriendo decir este versículo? Este pasaje nos dice que debemos de ser entendidos de lo cual es la voluntad del Señor. La pregunta: si la Biblia no se puede entender, como muchos están enseñando, puras mentiras del enemigo, entonces ¿por qué somos exhortados a llevar algo que no se puede hacer? O sea, ser entendidos. Si la Biblia dice que debemos de ser entendidos, es porque sí podemos entender, tenemos la capacidad, escuche bien, de entender. De otra manera, no nos los hubiera advertido, no nos los hubiera dicho. Como tercero tenemos a Juan capítulo 7, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje nos enseña que sí podemos entender, y si usted es una persona que desea hacer la voluntad de Dios, usted podrá conocer si la doctrina es de Dios o son mentiras. Uno tiene que discernir lo que le están hablando. Ahora, los que no quieren hacer la voluntad de Dios son aquellos que enseñan que la Biblia no puede ser entendida. Ese es un craso error. Hemos demostrado hasta ahora 3 versículos donde el hombre sí tiene la capacidad y sí tiene la mentalidad para que entendamos la palabra de Dios. Vamos con el 4. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Para qué podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libres si no podemos conocer la verdad? Ahora, esto es ridículo. La Biblia nos enseña que sí podemos conocer la verdad y de esta manera ser libres del pecado. Si usted ha leído miles, de pronto usted es un buen escritor, un buen que le gusta leer libros, y eso no está mal porque eso trae conocimiento, pero que no nos vaya a envanecer los muchos libros. Pero si usted se da cuenta, de parte de los libros siempre tiene que haber algún pasaje de la Biblia. Los escritores siempre van a dar consejos acerca de la Biblia, aún los ateos, aún los que no creen en Dios. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note lo que dice Pedro, un apóstol inspirado por Dios. Sepa, esto significa que aquellas personas podían saber lo que él les estaba diciendo. Y nosotros también podemos saber acerca de nuestra condición para poder acercarnos a Dios para la salvación. Número 6, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Note lo que dice el pasaje. Note lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Dice, para que sepáis, lo cual indica que sí podemos saber que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por el mismo Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, escuche bien, vamos a buscarlo ahí rápidamente. Segunda de Timoteo, qué palabra tan impresionante, y nos enseña de cómo nosotros podemos, ¿verdad?, prácticamente leer la palabra. ¿Para qué sirve la palabra? Segunda de Timoteo.
capítulo, vamos a buscarlo corriendo en nuestra Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Usted vaya anotando, vaya reflexionando y vaya en estos momentos analizando por qué usted no ha podido entender la Biblia. 3:16, ¿qué dice? Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mire, esta es una mentira que nos han dado todo el tiempo y la gente se lo cree. La gente siempre está diciendo, es que yo no entiendo la palabra. Es como hago yo para entenderla. Yo la leo y no la entiendo. Pero, ¿qué dice la palabra en cuanto al entendimiento? Ahora, usted si va a leer la palabra, usted tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es entregar ese momento de estudio al Señor. Decirle, Señor, ayúdame, enséñame, háblame. Recuerde que la Biblia no tiene errores. La Biblia dice la palabra que como fue inspirada por Dios y fue útil ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Se da cuenta que la Biblia nos enseña muchas cosas? Nos redarguye y nos corrige. Venimos de un mundo de distinta manera de cultura, tal vez de la educación, el patrón que hemos traído, ¿verdad? Creyendo que lo que hacíamos en el mundo estaba bien delante de los ojos de Dios. Pero al encontrar las escrituras, a usted revisar las escrituras, escudriñar las escrituras, se va a dar cuenta de lo que le agrada y no le agrada al Señor. Por eso dice la palabra que tenemos que estar preparados para toda buena obra. Pedro, ¿qué dijo acerca de las escrituras? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. La palabra, lo que está escrito, el testamento o el pacto que Dios nos ha dado a nosotros, dice que no fue inspirada. ¿Por qué? Por nada que sea de humano. Todo fue inspirado por el Señor. Pablo también dijo la siguiente palabra, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estas declaraciones afirman que la inspiración de las escrituras, y por esta causa es importante que creamos en las escrituras. Y no solamente debemos de creer, sino también que debemos aplicarlas a nuestra vida. Note lo que dice, hay un diccionario ilustrado de la Biblia, dice que de todos los libros que la humanidad han conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. Ninguno, solo la Biblia ha tenido una influencia tremenda. ¿Por qué? Porque como le decía antes, muchos autores famosos han tomado temas para su obra. Muchos científicos, muchas personas han escrito algún pasaje y resaltan algo de la palabra de Dios. Escuche bien, decimos algo muy importante. Recordemos que la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene 3 divisiones. Hay 3 divisiones en el Antiguo Testamento hebreo. ¿Y cuáles son esas divisiones? Quiero enseñárselas en esta hora. Está la ley, los profetas y las escrituras. Hay 3 divisiones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hebreo. Recordemos, está la ley,
están los profetas y las escrituras. Esta división triple se refleja en los pasajes del Nuevo Testamento, como en el libro de Mateo. Leamos el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces, damos cuenta de que entre la división del Antiguo Testamento está la ley. Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente, voy a leer algo y usted va a prestar atención porque esto es estilo como enseñanza, para que usted analice, para que usted escriba y cuando tenga su tiempo, ¿verdad?, empiece a reflexionar y anote los textos bíblicos, porque le estoy hablando a la luz de la palabra. Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente 24 libros distribuidos así. Número 1, la ley, que significa el Torá. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Segundo, están los profetas o Neb-It, se escribe así. Como primero, estaba Josué, estaba Jueces, Samuel, que es primera y segunda, y es un solo libro. Reyes, primera y segunda, que también un solo libro. Los posteriores están Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Como número 3 están las escrituras o el Ketuvim, que son poéticos. Tenemos los salmos, tenemos los proverbios, tenemos a Job, él dice Mejilot, Mejilot significa cantar de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Hay unos históricos llamados Daniel, Esdra, Nehemías, Crónicas, primero y segundo libro. Bueno, estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 de nuestro Antiguo Testamento. El número se altera principalmente al dividir los profetas menores en 12 libros separados y al dividir en 2 cada uno. Samuel, Reyes y Crónica, Esdra, Nehemías también se separan de 2 libros. Ahora, el orden que usualmente conocemos, tenemos los Pentateucos, recordemos que son 5, que tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahora tenemos los libros de la historia. Como segundo tenemos a Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdra, Nehemías y Esther. Como tercero, los poéticos, poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora, como cuarto, profetas mayores, tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y como los profetas menores, tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Como número, el siguiente, los evangelios. Entre ellos tenemos Mateo, Marco, Lucas y Juan. Tenemos otro libro de historia en el Nuevo Testamento llamado los Hechos de los Apóstoles. Tenemos otro que se llama las cartas a cristianos o las cartas a cristianos, pues ahí se le entra a Paulinas y también se le entra, leamos, tenemos los romanos, primera y segunda de Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y tenemos el Apocalipsis. En cuanto al Nuevo Testamento, pudiéramos considerarlo de la siguiente manera. El Nuevo Testamento tenemos de Mateo hasta Juan la vida de Jesús. Siempre les he dicho a la gente,
comience por el libro de Juan. Es un libro muy hermoso, un libro bastante entendido. De Mateo a Juan, la vida de Jesús. Hechos, cómo llegar a ser un cristiano. Romanos hasta Judas, cómo vivir como cristianos. Y Apocalipsis, cómo terminar la carrera como cristianos vencedores. Entonces, si usted empieza a memorizar, esto le va a ayudar a usted. Esto le va a usted a dar como el lenguaje, aquel entendimiento de que el Señor le quiere dar. Podríamos decir también, quería agregarle a la palabra de Dios, que la Biblia viene de la palabra griega biblón, y que significa libros o colecciones de libros. Este es el nombre que se le ha dado a los escritos que la Iglesia cristiana considera divinamente inspirado según la Biblia. Comenzó a usarse a fines del siglo IV después de Cristo. Entonces hablábamos que la Biblia tiene dos secciones muy importantes conocidas, ¿verdad? Entre eso tenemos el Antiguo Testamento, que la Biblia completa, y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por todo son 66 libros. Así que usted tiene ahí para estudiar, usted tiene ahí para meditar, usted tiene ahí para reflexionar. No queremos a veces leer la palabra. Cuando una persona no empieza a comer Biblia, no empieza a alimentarse como debe de ser, se va a crear un cristiano desnutrido y cualquier virosis puede venir a tomarlo. Si vamos a comparación de un niño, si usted no le da los nutrientes a ese niño para que crezca, para que en estatura, para que crezca también en sabiduría, entonces esos alimentos, lo que le van a faltar, va a venir un grado de desnutrición. Ahora, si lo vemos en el campo secular, cuando un niño o una persona no come bien sus 3 comidas balanceadas como debe de ser, esa persona va a tener problemas en el organismo. Esa persona va a tener problemas en la nutrición. Ahí es donde vienen las enfermedades. Vemos hoy que muchas personas no comen Biblia, no quieren leer Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque les parece más fácil oír de pronto por otros, o de pronto leer cualquier paquito, estar pendiente a novela, a comiquita que sí le quita, y estar haciendo otras cosas que estar meditando en la palabra. Eso era lo que decía el Señor a Josué, que meditara en la ley de día y de noche. Uno tiene que meditar para que cuando vengan las doctrinas falsas, cuando vengan las sectas falsas, usted tiene cómo mantenerse, usted tiene cómo pararse en la brecha. Por eso que vemos hoy muchos cristianos desnutridos y con tantas enfermedades espirituales, llenos de lepra. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. Y empiezan a hablar cuánta cosa hay, porque lo que repite el uno, lo dice el otro. La Biblia fue inspirada por 40 hombres escritores. Fueron 40 escritores y diferentes profesionales. Mira que recuerda que Pedro era un pescador. Estuvieron los pescadores, estuvieron los doctores, estuvieron cobradores de impuestos, escribas de la ley, reyes, profetas. Cada uno de ellos escribió la Biblia, y su mensaje es un mensaje de unidad, un mensaje de armonía, ya que en ninguna parte de la Biblia encontramos contradicciones, escuche bien, o algo que nos da la idea de que la Biblia tiene errores. De que ahora hay gente que quiera manipularla es otra cosa, pero le estoy hablando en seriamente de lo que es la palabra de Dios. Se dice que el periodo de tiempo que se llevó para escribir la Biblia fue aproximadamente 1600 años. Bendito sea Dios. Ahora, usted puede decir la palabra escritura o escrituras o sagradas escrituras, porque son los términos que algunos escritores en el Nuevo Testamento emplearon para referirse, escuche bien, en cualquier otra parte del mismo. Por eso, usted por eso dice, no, sagradas escrituras. Por eso que usted oye también a veces, no, las escrituras. Otros le dicen escrituras divinas. Otro también les pueden llamar otros términos. Gloria al Señor. ¿Qué quería decirle con esto, mis hermanos, amigos, y usted que me está escuchando, usted que me está viendo en esta hora?
Le invito para que escudriñe las Escrituras. Lo invito para que medite en ella. Lo invito para que usted en este tiempo tenga un perfil, porque el cristiano que no come Biblia, que lastimosamente el enemigo hace con él lo que quiera. Comencemos a cambiar nuestra mente. La Biblia dice, renovaos nuestro entendimiento, ¿verdad? Todo lo que vengamos, todo argumento, todo lo que no es del Señor, llevémoslos a los pies de Cristo y empiece a una nueva vida, lo que quiere decir la palabra de Dios. Ahora, ya viene en un lenguaje más fácil que usted perfectamente lo puede leer. Ya con las traducciones que se han dado, recuerde que algunos fueron escritos en griego, otros fueron, ¿qué tal nosotros ahorita estuviéramos leyendo en griego? Si no conocemos muy bien el español, ahora el griego o el arameo o en el hebreo, pues nos toca aprender, pero qué chévere y qué bendición es, hermanos, de que nosotros hemos encontrado según la traducción de cada idioma. Es una gran bendición. Ahora, yo quería recalcarle algo. ¿Qué ha querido ser Dios? ¿Por qué Dios se inventó esto? ¿Por qué cree usted que el Señor en su palabra ha dicho, yo quiero que ustedes hagan lo siguiente? Algo que quiero recalcar aquí de la palabra de Dios. Algo que quiero decirles. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted no acepta la palabra de Dios, usted no está aceptando a Dios. Tenemos a veces problemas con personas que no aceptan la palabra de Dios, que es su concepto y que es su voluntad. Ahí usted tiene problema con el Señor. Para eso es que debemos ¿de qué? De leer la palabra. Ahí recordamos que algunos nombres bíblicos, ¿verdad?, que se le atribuyen a la Biblia. Yo le decía que escrituras o sagrada escritura. Usted busca en 2 de Timoteo 3:15. La palabra de Dios en 1 de Pedro 4:11. Testamento, también va a encontrar la palabra testamento. Está en Hebreos 9:15. Pacto, en Hebreo 8, del 6 al 9. Ley o leyes de Dios, está en el Salmo 19. Entonces, mire los diferentes nombres que se usan en el Salmo 119. Vamos a un momentico al Salmo 119 para la palabra de Dios. ¿Cuáles son los reclamos hechos en la Biblia para su origen divino? Ahora, la escritura es inspirada por Dios, ya lo decíamos. Los autores son divinamente inspirados. Dice, yo he puesto mi palabra en tu boca. Más de 2000 veces los escritores de la Biblia profesaron hablar por medio de la inspiración divina, porque Dios habló estas palabras. Así lo dice Éxodo 21. Ahora, ¿cómo y por qué es la Biblia una unidad y un libro perfecto? Tiene un tema central, la historia de un hombre que es Cristo, Apocalipsis 19:10. Tiene un propósito, la salvación del hombre del pecado, 2 de Timoteo 3:15. Tiene un sujeto, un grande esquema de redención por medio de Cristo, 1 de Pedro 1:10 al 12. La naturaleza y carácter de Dios son los mismos a través de la Biblia. Salmo 102, 25 al 27. La ley moral es la misma. Gálatas 5, del 19 al 21. Recuerde que ahí está hablando de ¿qué? De los deseos de la carne, ¿verdad? El principio de la obediencia es el mismo. Eclesiastés 12:13. Todas las profecías del Antiguo Testamento conciernen a Cristo y el establecimiento de su reino. Escuche bien, más de 300 profecías encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Decimos que hubieron más de 40 hombres separados por siglos de tiempos y diferentes condiciones. Y sin embargo, hay una perfecta armonía en sus escritos. La soberanía de Dios es la misma a través, Él es el gobernador supremo de todo. Él es el gobernador supremo de todo. La Biblia tiene un autor y Él sabe
que sabe que el principio llega algún día. Algunos propósitos, por qué el Señor permitió que a propósitos principales del Antiguo Testamento. Note algo, los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley están escritos para nuestro aprendizaje. Lo recordamos en Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 1. Número 2, ellas testifican la deidad de Cristo en Juan 1:45. Ellas nos ayudan a entender principios de justicia. Hebreo 11:1. Nos enseñan fe y obediencia de Abraham. Santiago 2:21 al 24. La paciencia de Job. Santiago 5:11. El valor de Elías, pureza moral de José, consecuencia de desobediencia de Saúl. Podemos detener en Samuel, primera de Samuel 15, del 13 al 23. El pacto de los judíos del Antiguo Testamento sirvió su propósito de hacer conocer el pecado de los judíos y traerlos a Cristo. Está basado en Romanos 7:7, Gálatas y 3:19. Ahora, la ley era una sombra de muchas instituciones. La ley era una sombra de muchas instituciones del Nuevo Testamento, como lo dice Hechos 1. Cristo vivo bajo la dispensación de la ley de Moisés. Mateo 5:17 al 19. En su muerte, como la ofrenda perfecta por el pecado, Él cumplió la ley y la quitó clavándola en la cruz. Efesios 2:14 al 16. Ahora, ¿por qué estudiar también el Antiguo Testamento? Mucha gente discrimina y desprecia el Antiguo Testamento. Pero hoy te voy a enseñar por qué razón debemos también de estudiarlo. Primeramente, el Antiguo Testamento nos da una explicación de cómo el universo, escuche bien, y todas las cosas tuvieron su principio. 2, nos dice quiénes somos, de dónde venimos y en qué imagen fuimos creados. Número 3, nos explica el origen del pecado y la necesidad del hombre en cuanto a la salvación. Número 4, nos da el antecedente histórico necesario para un entendimiento al Nuevo Testamento. Número 5, muchos pasajes del Nuevo Testamento no pueden ser explicados sin un conocimiento del Antiguo Testamento, tales como Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Tenemos los Hebreos del 7 al 8, del 7, el 8 y el 11 y otros más. Ahora, muchos tipos fueron dados en el Antiguo Testamento para explicar su antitipo en el Nuevo Testamento, tales como Cristo, nuestra Pascua, el sacrificio de su sangre, el tabernáculo, el sacerdocio. El Antiguo Testamento nos da muchos principios eternos, tales como el amor de Dios, la fe, la obediencia a Dios, la preocupación de Dios y el cuidado del hombre, su soberanía sobre todas las naciones, etc. Otro, nos ayuda a ver la majestad y grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. El Antiguo Testamento nos da muchas historias gráficas diseñadas para advertirnos del mal y guiarnos hacia lo correcto y lo bueno. Nos convence de la inspiración de las Escrituras y la deidad de Cristo por medio del cumplimiento de las profecías. Ahora le digo algo, hay unas fuentes principales del Antiguo Testamento. Entre las fuentes principales tenemos que fue escrito en hebreo, excepto por parte de Esdras, 5:8, 6:12, 7:2, 7:12 hasta el 26. Daniel, capítulo 2, del 4 al 7 y el 28. Y un verso en Jeremías, capítulo 10, versículo 11, los cuales fueron escritos en el lenguaje caldeo. ¿Cuáles son las fuentes del Antiguo Testamento? Los manuscritos son copias en el lenguaje original.
versiones como traducciones. Algunas traducciones son actualmente más antiguas que los manuscritos existentes. ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? El texto masorético, manuscritos hebreos que tienen como fecha el siglo X, preparados por eruditos judíos conocidos como los masoretas. La versión Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego por 70 eruditos judíos en Alejandría, alrededor de 270 antes de Cristo. Esta versión fue usada por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Los rollos del Mar Muerto. ¿Sabe que yo tuve un privilegio de conocer unos rollos que escribió Moisés? Cuando estuve en Israel, había uno de los que escriben de la Biblia. Ellos vienen ya por tradición, por generación. Y él nos mostraba, y tuve el privilegio de tocarlos. Por eso hoy recuerdo los rollos, porque todavía lo tiene en forma de rollo. Hoy nosotros manejamos la Biblia en el celular, lo manejamos así en libros, lo podemos manejar de distintas maneras, pero ese varón lo tiene todavía en rollos, gloria a Dios. Los rollos del Mar Muerto, descubridos en 1947 en cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Estas son copias de libros bíblicos, libros apócrifos y libros que establecen las creencias y prácticas de la secta de los Ésenos, quienes lo pusieron en las cuevas algún tiempo cerca del periodo del Nuevo Testamento. Ahora, ellos contienen una copia completa del libro de Isaías, una copia de 2 capítulos de Habacuc. Su fecha fue alrededor de 100 años antes de Cristo. Vamos a dejarlo ahí porque en todos estos tiempos vamos a estar hablando de lo que es la palabra, vamos a estar dando la información acerca de los libros del Nuevo Testamento, vamos a estar desmenuzando cada tema. Así que yo lo que les sugiero es que usted preste mucha atención a todos estos pastores de Canal Territorio, que ha sido de gran bendición para sus vidas, y empiece a aplicar lo que dice la palabra. Ahora, reciban los consejos. Es necesario que cuando usted se vaya a leer un libro, usted sepa quién lo escribió, para qué lo escribió, en qué año lo escribió, cuáles son los objetivos, ¿verdad?, generales para ese libro. Así sucede también con la Biblia. ¿Qué enseñanza te va a dejar a ti un mensaje? Es lo que hoy nosotros como pastores queremos inculcarles, hacerles ese llamado de atención para que aprendamos a conocer la palabra, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena. Mis amados, les habló su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana Casa de Jehová, y les recomiendo a comer Biblia. Deje de estar comiendo tanto cuento y deje de estar comiendo tanta carne. Coma Biblia, que ahí está la salvación de su alma. Dios le bendiga y yo también le bendigo. Me